Muy buenos días a todos. Para mí es un enorme gusto estar hoy aquí en este congreso. Estoy muy honrado y complacido y sobre todo estoy deslumbrado por la organización tan escrupulosa y tan correcta. Sobre todo lo que más me deslumbra es que el micrófono funcione, que eso en Colombia es una ciencia. Siempre le ponen a uno un micrófono en la cara, no funciona. Luego el micrófono de lo que llaman solapa tampoco. Y claro, el expediente más seguro y firme es el viejo micrófono de mano de toda la vida, que nunca va a fallar, pero como los colombianos tenemos tanto recelo por las cosas que funcionan, nos parece que las cosas que funcionan son sospechosísimas. Entonces hay que inventarse algo para proyectar una imagen de sofisticación, de excesiva seriedad, y vamos buscando alternativas a lo que ya sabemos que es bueno. El micrófono de mano, sin embargo, tiene un problema, y es la parte gestual en el diálogo entre el operador de sonido y el conferencista, que siempre se genera ahí como una amistad, un amor furtivo e intenso en estos 40 minutos de la conferencia. Para el conferencista, por supuesto, lo más importante es el ingeniero de sonido, y nos hacemos unas caras y unas miradas. Pero una vez yo estaba en una conferencia parecida a estas y el ingeniero de sonido me insistía mucho desde la tramoya en que yo tenía que sujetar con firmeza el micrófono y acercarlo a la boca para que se entendiera y se oyera. Entonces el gesto desde atrás, que además estaba siendo proyectado en la pantalla, yo no sé por qué, vean, ahí apareció mi ingeniero de sonido, pero esta vez no va a pasar lo que les voy a contar, y es que esa vez el ingeniero de sonido, con gestos muy visibles que se proyectaban en la pantalla, empezó a hacerme así. Obviamente lo que él quería decir era que me acercara el micrófono a la boca, pero esto proyectado en esa pantalla se veía horrible, les digo, parecía que estuviéramos pues en una cosa masónica de otro tipo. Y entonces desde ese día yo soy muy juicioso con estos micrófonos de mano, que insisto, es un logro enorme, y quiero exaltar de nuevo la organización del evento. Álvaro Mutis, un autor al que adoro y del que voy a hablar un poco hoy, porque se ocupó en una de sus novelas de la minería, en una novela bellísima que se llama Armíbar, que es la historia de Macrol el Gaviero por fuera de su mundo, que es el de esos barcos desastrados, en una mina alucinante en la que perdió todo el pobre Macrol. Álvaro Mutis tenía una teoría, entre muchas que tenía y que algunas mencionaré aquí. Él decía: todo lo que toca destornillador del subdesarrollo, lo subdesarrolla. Hay que tener mucho cuidado con la parte tecnológica y sobre todo que no entren destornilladores non santos. Voy a hacer una advertencia, otra más, y es que claro, yo no soy ningún experto en la materia, todo lo contrario, menos en un auditorio tan calificado como este, de conocedores pues profundos, nunca mejor dicho, de su oficio. Mi único contacto con la minería realmente fue un intento catastrófico de un abuelo que tuve en el Cauca, que trató de dedicarse a la minería
con el oro del Patía y fue la ruina no solo de mi abuelo, sino de toda su estirpe. Vengo a dar ese testimonio. Lo que pasa es que mi abuelo tomaba mucho trago, es la verdad, y era muy disipado. Entonces luego se dedicó a la literatura y se dedicó al derecho, pero pues cuando quiso ser emprendedor, lo hizo en el sector minero y por desgracia para él y sus descendientes, fracasó. Mi abuelo ponía un telegrama una vez en Cali, puso un telegrama a Popayán, donde vivía, que decía: mañana llegaré allá antes que este, que es algo que nosotros hoy no podemos entender porque, claro, vivimos en esta época de la inmediatez, de los trinos, de los mensajes de WhatsApp y no nos imaginamos lo que eran las comunicaciones en tiempos del telégrafo. Así que pienso en mi abuelo y pienso en Macrol para hablar un poco, más bien, como lo discutimos con Juan Camilo, a quien le agradezco una vez más por la invitación, para hablar de la historia de Colombia y para hablar también de distintos momentos de nuestra historia, con la sombra siempre ahí presente de todos los sectores productivos, para empezar el de la minería, la actividad comercial y económica junto con la agricultura más antigua de nuestro continente, anterior a eso que llamamos el descubrimiento de América, y luego el verdadero puntal del desarrollo económico junto con otras cosas, claro, como el café, la quina, el añil, el cacao, el banano, pero lo que siempre estuvo allí fue la minería. Y la idea es que hablemos un poco de unos momentos muy concretos de nuestra historia en los que pareció como si el mundo se acabara. En general, la especie humana tiene una vocación apocalíptica. Nos fascina creer que el mundo se va a acabar. Álvaro Mutis decía: no puedo creer que haya gente tan optimista que crea que el mundo se va a acabar. Y los colombianos somos un poco más propensos y proclives al catastrofismo. Nos encanta albergar esa idea de que estamos ya al filo del abismo o de lleno en él, que estamos en la cuerda floja del fin del mundo y del fin de los tiempos. Y varias veces esa profecía apocalíptica y milenarista se ha cumplido. Quiero empezar esta presentación con la imagen de esta iglesia, que es uno de los templos bogotanos y coloniales, a mi juicio, más bellos y mejor conservados en su parte exterior. Lo que era el claustro de los agustinos, pues desapareció casi todo, pero la iglesia de San Agustín sigue ahí en pie en el centro de Bogotá. Muchos la habrán visto, la recordarán, muy cerca del Archivo General de la Nación. Está al frente del Palacio Presidencial. Es una iglesia del siglo XVII que ha evolucionado y que para mí puede ser un poco el símbolo de lo que ha ido siendo y construyendo Colombia a lo largo del tiempo. Aquí hay otra imagen. Este es un grabado antiguo, esta es una imagen setentera de esa iglesia de San Agustín, el templo de San Agustín. Pero quiero que nos centremos en esta foto de 1862. Aunque me dijo ayer alguien a quien le presenté estas imágenes, me dijo que eso es el 7 de agosto del 2026. La verdad es que no. Esta es una imagen de 1862 de la iglesia de San Agustín, cuando en una guerra civil que hubo en Colombia, se acantonaron allí
Los liberales que habían protagonizado una revolución triunfante se habían tomado el poder y se enteraron de que un contingente conservador que había perdido el poder había logrado cruzar el cerco que les pusieron en Boyacá y volvían a la capital a tomarse el mando. Y esto dice mucho de Colombia, y el relato de la toma de la iglesia de San Agustín es muy elocuente, porque los godos, que eran ultracatólicos y camanduleros, llegaron a Bogotá y se dieron cuenta de que los liberales se habían refugiado en un templo, pero además los liberales empezaron a esgrimir argumentos religiosos, ellos que eran masones y ateos y descreídos, falso, muchos de ellos más creyentes y camanduleros que los conservadores, que los godos, empezaron a sacar imágenes religiosas para que los conservadores no los atacaran. Y durante 5 días, los conservadores, a sangre y fuego, encendieron a los liberales en esta iglesia de San Agustín. Esa guerra es muy importante porque con ella cambia de manera radical la concepción del Estado, de la sociedad, del espacio que teníamos los colombianos. En Colombia se discute mucho si hay o no una tradición de la violencia. Y esta es una discusión que sorprende a quien pase desprevenido por esa esquina, porque creemos de manera un poco inconsciente e inercial que lo que ha marcado nuestra vida es la guerra, que los colombianos nos estamos matando desde que somos república, desde la independencia, e incluso desde antes. Y muchos historiadores dicen, eso no es cierto. En Colombia ha habido más tiempos de paz que de guerra. Y lo demuestran con cifras en la mano. La discusión es interesante, pero a mí me parece que hay otra que la antecede y que es más urgente y profunda, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la tradición del sectarismo. Y es cómo la política colombiana y la sociedad colombiana desde la independencia se acostumbró a que la disputa de las ideas fuera siempre en términos religiosos. ¿Por qué razón? Sin duda por muchas de tipo histórico. Ustedes saben que la independencia no fue del todo una causa popular. Había mucha gente, en Venezuela ni se diga, pensando en la Gran Colombia, pero en la Nueva Granada, sin duda, había mucha gente que no quería la independencia. Incluso si hubieran hecho un plebiscito, ganaba el no, en muchas regiones de Colombia. Y la independencia tuvo que imponerse un poco a la brava en muchos sectores, con esa lógica del decreto de Bolívar en Venezuela de la guerra a muerte. O están conmigo o están contra mí. Y claro, como la independencia era una guerra de la causa más justa, cuando se cumple y se consuma el proceso de la independencia por la vía militar, quedan una cantidad de ejércitos ahí cesantes y la política se vuelve básicamente una disputa en la que cada partido impone su utopía no por la vía ideológica e intelectual, sino por la vía militar. Porque quedaron muchos ejércitos ahí a la mano y había muchos caudillos, y las dos grandes cuestiones que se discuten en Colombia en el siglo XIX son la cuestión territorial,
si vamos a ser federalistas o si vamos a ser centralistas, y otra que es la cuestión religiosa. ¿Cuáles son los límites de la religión y de la iglesia en nuestra sociedad? Un autor minero del siglo XIX, tolimense, que se llama Aníbal Galindo, un gran personaje, economista, diplomático, se hizo amigo de Dumas y de Napoleón III en París en el siglo XIX. Aníbal Galindo, en sus libros, habla de que en Colombia hay una religión de partido. Y dice que aquí el hecho de que la religión fuera una de las causas esenciales del deslinde entre las identidades políticas hizo que la gente asumiera pues su fervor de partido como si fuera una cuestión de fe. ¿Y eso qué implica? Que todo aquel que no está de acuerdo con uno es un hereje y está por principio equivocado. Y esa tradición del sectarismo va jalonando estas guerras civiles del siglo XIX, la más importante de las cuales, a mi juicio, es esta del 60 al 62, porque ahí ganan los liberales de manera definitiva y rutilante, y es lo que desemboca en la Constitución de Río Negro del año 63, de 1863, que como ustedes saben es una constitución federalista, y ese es un proceso que va a jalonar este señor al que vemos aquí, uno de esos caudillos que es Tomás Cipriano de Mosquera, paisano mío de Popayán. Vean esa cara pues de cansado y escéptico, pobre Mosquera, que vivió toda la vida haciendo la guerra y realmente se despertaba aburrido, armaba a sus trabajadores de sus haciendas y ponía en jaque al Estado colombiano. Aquí en Colombia siempre se dice, y puede ser cierto, que hay más territorio que Estado, pero en el siglo XIX además había más caudillos que Estado, y Mosquera era el más grande de esos caudillos, y entonces él va a jalonar esa guerra que tuvo un antecedente, y es que en 1853-54 este personaje al que vemos aquí, José María Melo, da un golpe de Estado, porque él quiere que el liberalismo asuma las banderas del pueblo marginado por la oligarquía liberal conservadora, que es la que ha construido al país desde la República. Una teoría no del todo equivocada, en la que muchos dicen, hay una paradoja, y es que cuando viene la independencia, la causa de la República, que se inspira en los principios pues liberales de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, aquí la independencia fue un instrumento de la oligarquía, dicen muchos, para seguir en el poder y perpetuar los esquemas de la colonia. Y eso fue lo que hicieron los forjadores y fundadores de la República después de la independencia. Y la única ruptura seria que hubo un poco de esa tradición fue la de este señor al que tenemos aquí, José María Melo, que dice, esto no es con los partidos, sino con el pueblo, con los artesanos, porque las políticas librecambistas, hoy diríamos neoliberales, de las oligarquías han quebrado a los artesanos, y en Colombia las únicas dos estructuras sociales que hay por fuera de los partidos, dice Melo, son el ejército, que está conmigo, y los artesanos. Y uno de los argumentos de Melo era que la oligarquía liberal conservadora había desmontado un estatuto jurídico del Libertador que le devolvía al Estado colombiano la soberanía del subsuelo para la explotación minera. ¿Se acuerdan de eso?
Y entonces Melo dice, entre otras cosas, la minería tiene que volver a ser pública y tiene que volver a ser del Estado y no de los dueños de las haciendas, y da un golpe de Estado. Y claro, la oligarquía se une luego para tumbar del poder a Melo. Ese es como el primer frente nacional que se hace en 1855-56, y eso acaba en la presidencia de este señor, que es Mariano Ospina Rodríguez, cuyos hijos se dedicaron todos a la minería, y uno de ellos fue el primero que trajo a los ingleses a la explotación minera en serio en Antioquia y en el Viejo Caldas, lo que suscitó un conflicto social atronador, porque los lugareños y los locales no querían extranjeros haciendo ni exploración ni explotación minera, y esa fue una de las causas, entre otras, de esta guerra en la que finalmente, pues, los liberales terminan tumbando a Ospina. Ospina es un tipo rarísimo, había participado en el atentado contra Bolívar y luego fue el fundador del Partido Conservador. Vean ustedes que ahí tiene como una cara de rabino esclarecido, era un tipo cultísimo, brillante, y él se unió con los liberales para tumbar a Melo. Todo hay que decirlo, les parecía que Melo era un advenedizo y era un sambo y que no tenía por qué estar en el poder, y le dan un golpe de Estado a él, que era golpista, y viene un régimen de transición entre 1857 y 1860, pero en el 60 Ospina dice, se nos está yendo la mano en el federalismo y en el laicismo, en la idea esta de que la iglesia no tiene por qué intervenir en la vida de la sociedad. Y entonces él se acerca otra vez a la iglesia, se acerca a su partido, que era el Partido Conservador, y Mosquera dice, por nada del mundo dejamos que los godos desmonten la revolución liberal, y viene el liberalismo radical de los Estados Unidos de Colombia. Ahí pasaron muchas cosas. Yo escribí una novelita hace un par de años, porque obviamente una de las consecuencias del federalismo es que los estados empiezan a declararse la guerra entre ellos, y una vez acabado y agotado el expediente de la guerra civil entre los estados federales, ya viene la aventura más ambiciosa de las guerras internacionales, que era que cogían un mapamundi a ver a qué país se le declaraba la guerra, y existe la leyenda de que en un momento dado Boyacá, región minera por excelencia, le declara la guerra a Bélgica. La novela que escribí tiene el trasfondo de esa leyenda, pero sobre todo la historia de un embajador que en los años 80 del siglo pasado vino a Colombia y se enteró de que su país estaba en guerra desde hacía 120 años con el nuestro. Además, este era un embajador serísimo, belga, pues imagínense ustedes que, entre otras, yo lo he contado en otras partes, lo mandaron a Bogotá en 1985 con la consigna de que un consorcio belga se ganara la licitación inminente, inmediata, del metro de Bogotá, porque los belgas son expertos haciendo trenes, y entonces vino ese embajador lleno de plata para hacer el metro de Bogotá, y tuvo la primera reunión en el Palacio de Nariño, y el canciller de la República le dice, embajador, usted no puede estar aquí. Y este pues era un tipo serio, un belga que viene a presentar cartas credenciales. El canciller le dice, usted no puede estar aquí, embajador, perdóneme, esto puede crear un incidente diplomático. ¿Por qué?, dice el embajador, y le contesta el canciller, porque es que estamos en guerra con su país desde hace más de un siglo. Y este señor, pues obviamente, él hablaba perfecto español, pero dice, yo no sé si me estoy perdiendo de algo, de este humor y estos chascarrillos de los colombianos. Luego lo llevaron a un rincón y le dijeron que no, que era un mito y era una leyenda. Y entonces este embajador, que también era un borracho,
dice, no, pues yo lo que tengo que hacer es un proceso de paz entre Bélgica y Boyacá. ¿Qué más golpe publicitario que ese? Y entonces toda la plata que tenía para posicionar las marcas de su país, la usó con la anuencia y la ayuda de 5 embajadores más borrachos que él, entre ellos el nuncio apostólico, para hacer lo que llamaron el Acuerdo de los 5 Grandes, que es el proceso de paz entre Bélgica y Boyacá. En mayo de 1988 reconstruyeron el tren del Nordeste, un tren del siglo XIX, para irse desde Bogotá a firmar la paz en Boyacá. Ustedes se imaginan lo que era el gobernador de Boyacá frotándose las manos pues con las partidas generosísimas del Reino de Bélgica, todos tomando vino espumoso que había mandado el Papa por conducto del nuncio apostólico. Yo tengo esto muy bien documentado. Y pues firmaron la paz de esa guerra, que es la única que hemos ganado, la única, bueno, Colombia ha ganado 2 guerras internacionales, una contra el Perú, entre 1932 y 1933, no nos lo esperábamos y la ganamos, porque además la desproporción entre la fuerza del Perú y la de Colombia era abismal, y Colombia, que habría podido perderlo todo, logró imponerse. Alguien una vez le dijo a Guillermo León Valencia que por qué no les declaraba la guerra a los gringos, ahora que estamos en eso, ahora que está de moda, y dijo Guillermo León Valencia, no, porque qué tal que la ganemos. Algo así nos pasó con el Perú, no sabíamos que le íbamos a ganar y la ganamos, pero la otra guerra que ganamos es esta contra Bélgica, que la ganamos por W, porque obviamente pues los pobres belgas no supieron nunca de que llevaban 120 años en un terrible conflicto con nosotros, y se hizo el proceso de paz, y en ese proceso de paz, decía un amigo, bueno, es el único que ha funcionado aquí, me parece exagerado, pero pues eso es consecuencia un poco de lo que estaba pasando en el federalismo. Es increíble porque veo el tiempo aquí que ha ido avanzando, pero es que yo me embelezo con la historia. Entonces yo quería hablar de las guerras y del siglo XIX, pero tengo esta imagen de Alberto Lleras y de Laureano Gómez que firmaron el pacto del Frente Nacional, del que tan mal se habla siempre, que es un poco el fin de una guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores. Yo estaba hablando ahorita de que en el siglo XIX lo que marca la vida colombiana es esa sucesión voraz de unos partidos, 2, que hacen de la guerra un sucedáneo de la política. Era como la frase de Clausewitz, la política por otras vías. Aquí era un poco al revés. La política era la guerra por otras vías. Y eso se proyecta hasta que, pues, viene la hegemonía conservadora, y en los años 30 del siglo XX hay un cambio de régimen y llega el Partido Liberal al poder, después de estar 40 años por fuera. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ni los conservadores aceptan que lleguen los liberales al poder, ni los liberales saben cómo gobernar, y viene con esa transición viene con un espíritu de venganza y de retaliación que desata una guerra civil no declarada, además en el contexto internacional ya de la irrupción del fascismo, del nazismo y de lo más importante que influyó en el siglo XX en Colombia en la primera mitad, que es la Guerra Civil Española, con un ingrediente adicional cuando pensamos en la violencia, en lo que llamamos así con letras mayúsculas, que es que este era un país de borrachos y los líderes eran profundamente irresponsables. Esa generación de Laureano Gómez, de Alfonso López, de Eduardo Santos, iban a los mismos clubes,
estaban en los mismos ámbitos, hasta en los mismos burdeles. Salían a la radio a pronunciar unos discursos incendiarios y apocalípticos, con esa idea siempre de que el mundo se va a acabar, y eso desató pues una matanza de 3 décadas, de miles de muertos, que se acabó con un pacto que hicieron este par de señores, que es el Frente Nacional, 2 acuerdos, el de Sitges y el de Benidorm. Y hay un documento que yo les pido que consulten alguna vez, que son los discursos del 7 de agosto de 1958, cuando empieza el Frente Nacional. Porque ahí Laureano Gómez era el presidente del Senado y posesiona a Alberto Lleras Camargo. Y en esos discursos, ambos reconocen por fin la cuota de responsabilidad y de culpa que tuvieron en haber desatado la violencia en Colombia por cuenta, sobre todo, del furor enceguecido del sectarismo y de hacer de la política una religión de partido. Dice en un momento dado Laureano: nosotros contribuimos, a la destrucción de la República. El Frente Nacional tuvo muchos errores. Fue un proyecto oligárquico excluyente y generó problemas peores que los que pretendía solucionar, que era el de la guerra civil no declarada entre los dos partidos. Pero curó a Colombia de un mal histórico que era esa religión de partido, binaria y enceguecida, que hemos ido rescatando en estos años de manera perversa, por lo que eso significa. Esta imagen que ustedes ven aquí es la del hijo de uno de los protagonistas de la foto anterior. Es Álvaro Gómez Hurtado, que era hijo de Laureano Gómez, una figura muy polémica en la historia del siglo XX colombiano, amado, odiado, que protagonizó esos excesos de la violencia liberal conservadora y luego pues hizo la paz del Frente Nacional. Pero esta foto, para hablar de esos momentos en los que parece que nos estamos yendo al abismo, es del día en que se firmó la paz entre Bélgica y Boyacá. Yo llegué a esa noticia porque yo estaba escribiendo un libro sobre este señor y estaba buscando cosas en los periódicos, y esta es una foto de Álvaro Gómez secuestrado a manos del M-19, un grupo guerrillero surgido en los 70, nacionalista, de una izquierda que bebía más de las fuentes de las canciones de Ana y Jaime que del marxismo, un menjurje ideológico muy particular el del M-19, y secuestraron a Álvaro Gómez en 1988 en una última apuesta por ver si se iban de lleno a la guerra contra la oligarquía, como decían, o si hacían un intento más de un acuerdo de paz con el Estado, que eso había fracasado después de la toma catastrófica del Palacio de Justicia al final del gobierno de Betancur. En esta foto hay un dato muy particular, y es que los guerrilleros le dijeron a Álvaro Gómez que tenían que hacer una prueba de supervivencia y que tenían que aparentar que era tierra caliente. Ellos estaban en Bogotá, pero para confundir a las fuerzas de seguridad tenían que proyectar una imagen como si fuera de tierra caliente. Y Álvaro Gómez vio la escenografía y dijo: nadie nos va a creer. Déjenme que yo organice esto, porque yo siempre he sido pues un tipo serio de teatro y nadie nos va a creer que estamos en tierra caliente. Él montó la escenografía de su propia foto, de su secuestro, y ahí en cautiverio él trazó una línea imaginaria con sus captores y empezó un diálogo con ellos en el que empezó a darles clase de historia y luego empezó a darles clase de marxismo, porque él leía la Biblia y leía El Capital,
y empezó a hacerles preguntas de marxismo a los guerrilleros que lo custodiaban, entre ellos el que llegaba pues a hacerle la ronda nocturna, que era Oti Patiño, y empezó un diálogo con él. Finalmente Álvaro Gómez lo liberan 2 meses después de su secuestro. Cuando lo dejaron en un restaurante del norte de Bogotá, los guerrilleros le dicen, doctor, era tal el afecto que ya había surgido entre ellos que le dicen, doctor, que vuelva. Y él llega con un bigote postizo a su casa. Ese secuestro y ese proceso de liberación terminó propiciando un proceso de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19, en un momento, otra vez, en el que el apocalipsis parecía rondarnos y seducirnos y conquistarnos. Dice un filósofo, nunca digas que vas a vivir todos los días o cada día como si fuera el último día, porque un día tendrás la razón. Y los colombianos vivimos siempre tan felices con la posibilidad del apocalipsis y el desastre, que llegará el día en que acertemos de verdad. En los años 80 del siglo pasado, Colombia era casi un estado fallido, y sobre todo en ese gobierno de Barco, el Estado estaba contra las cuerdas, postrado, derrotado, y surgió un proceso de un hecho de violencia, como el secuestro de Álvaro Gómez, que desemboca en la firma de una constitución que fue lo que fue, entre otras cosas, porque las 2 personas que ustedes ven a la izquierda, Álvaro Gómez y Antonio Navarro, que era el jefe del grupo que lo había secuestrado, se pusieron de acuerdo sobre lo fundamental para que el sistema en el que se tomaban las decisiones en la constituyente fuera distinto al de esa lógica parlamentaria que se había usado siempre aquí. Y surgió una constitución que obviamente habrá muchos que critiquen, que quieran manosear, que quieran transformar, entre otras, muchos de los grandes beneficiarios de los valores de esa constitución, que yo creo que es ejemplar y creo que tenemos que defender siempre, porque es, entre otras, el resultado de eso, de un consenso de verdad en el que un país que nunca había hecho parte del relato nacional, por fin entró en él. Y de alguna manera ese fue el símbolo de un momento en el que, al filo del abismo, pudimos recular, pudimos salvarnos y pudimos reconstituir elementos esenciales de lo que hemos sido como sociedad, porque somos esto, claro, pero también somos esto. Vivimos oscilando siempre entre la perspectiva de un apocalipsis que creemos nuestro, pero cuando miramos hacia atrás, pues realmente lo que hemos logrado es impresionante. Y esos hitos que testimonian y documentan lo que somos, pues hay que exaltarlos y hay que celebrarlos. Yo sé que ustedes pertenecen a un sector estigmatizado como el que más, y no quiero hacer demagogia, insisto, yo ni vengo, más allá de lo que le pasó a mi abuelo, no vengo del sector, y quería simplemente hablar de historia y quería señalar unos momentos en los cuales pareció que todo estaba perdido y resulta que no. Resulta que no. Resulta que estas imágenes y estas cicatrices pasan. Y eso es lo que más nos enseña la historia. Dice un poeta español que
el placer recordado da dolor, pero también el dolor visto a la luz y con el sedazo del recuerdo, la memoria y la historia nos muestra que siempre vamos hacia adelante y que estos estragos del sectarismo, del fanatismo, como en esa foto de 1862, pasan y volvemos a una imagen más feliz de lo que somos. Ya se me acabó el tiempo. Ha sido un gusto para mí estar aquí y mil gracias por la invitación. Gracias a todos.